Capítulo 3. El silencio envolvió la habitación. Karkaroff, Madame Maxime e incluso Dumbledore miraron a Harry con dudas en sus ojos. Era inaudito que un cuarto competidor participara en el torneo de los tres magos. En toda la historia del torneo siempre había habido 3 competidores. Harry. Comenzó Dumbledore. No hiciste que uno de los estudiantes mayores pusiera tu nombre en la copa, ¿verdad? Preguntó. Karkaroff se burló. Debe haberlo hecho, el chico probablemente no pudo evitarlo. Dijo con desprecio. Naruto frunció el ceño ante las palabras de su director. Si alguien simplemente se tomara un momento para pensar, se daría cuenta de que no había escrito su nombre. Solo la expresión del rostro del joven contaba toda la historia. Estaba tan sorprendido como todos los demás. La pregunta en la mente de Naruto no era por qué había salido su nombre, sino más bien cómo. Mirando a Dumbledore, que estaba conversando con algunos miembros de su personal que acababan de entrar a la habitación, no pudo evitar sentirse un poquito engreído. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba ante el pensamiento en su cabeza. Sintiendo un pequeño golpe contra su costado, miró y vio a Fleur y Cedric mirándolo con una mirada inquisitiva. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó en voz baja, sin querer llamar la atención. Desafortunadamente, su pregunta tuvo el efecto contrario y pronto todos miraban en su dirección. Tosiendo en su mano, se cruzó de brazos. No quiero sonar mezquino, pero este es el resultado de la línea de edad. Ahora un chico de 14 años se ve obligado a competir. Respondió. Parpadeó y se volvió hacia Bagman, que observaba el espectáculo con entusiasmo. Ahora que lo pienso, ¿no podría simplemente retirarse o ser descalificado por no cumplir con las condiciones para competir?, preguntó. Todos se volvieron hacia el jefe de juegos y deportes mágicos y lo vieron negar con la cabeza. Desafortunadamente, desde que fue elegido por la copa, no tiene más remedio que competir. Romper el contrato mágico que crearon los campeones cuando fueron elegidos podría tener graves repercusiones. Él advirtió. Karkaroff todavía no parecía convencido y frunció el ceño a los 2 campeones de Hogwarts con desdén. No creo ni una palabra del chico. Quizás no pudo resistirse a probar suerte para demostrar su valía. Naruto quería negar con la cabeza con exasperación. Era extraño cuánto le importaba al hombre la reputación de Durmstrang, pero parecía importarle poco cómo este arrebato estaba afectando la suya. ¿No es así?, otra voz intervino. Entrando en la habitación estaba un hombre con el que muchos estaban familiarizados. Emitía un aura fuerte y definitivamente se retrataba a sí mismo como alguien con quien no hay que meterse. Lo más llamativo del hombre era su ojo izquierdo artificial, que ya no estaba en su órbita. En cambio, parecía casi un parche en el ojo, pero con un anillo dorado que albergaba el ojo. Es muy simple, Karkaroff. Alguien puso el nombre de Potter en esa copa, sabiendo que tendría que competir si salía a la luz. Le ladró al hombre y se acercó a él sin miedo. Tal vez alguien espera que Potter muera por ello. Añadió con una mirada mordaz. Karkaroff, por supuesto, sabía lo que el hombre estaba insinuando, al igual que Naruto y el resto del personal mayor en la sala. El pasado del hombre como mortífago no era confidencial y claramente muchos miembros de la comunidad mágica inglesa recordaban sus contribuciones a la guerra. Alastor. Saludó Dumbledore. Naruto, que había comenzado a impacientarse con lo que estaba pasando, se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. No es que no esté disfrutando este juego de detectives que ustedes están jugando, pero ¿podemos seguir adelante? Me siento bastante cansado y me gustaría dormir un poco esta noche si no les importa. Dumbledore le lanzó una mirada a Harry y asintió. Lo siento muchacho, pero parece que no tienes más remedio que competir. Entiendo. Supongo que era demasiado pedir para un año escolar regular, ¿no?, preguntó retóricamente. Muy bien, empezaremos con las fotografías de los campeones, anunció Bagman, llevándolos hacia el lado donde se había colocado una sola silla. Señora Delacour, si no le importa tomar asiento. Señor Diggory, Potter y McGonagall, por favor permanezcan así, ordenó, moviéndolos a las posiciones perfectas para la fotografía. Naruto estaba a su izquierda con su mano izquierda sosteniendo un gran bastón que Karkaroff le había entregado y su derecha sosteniendo el respaldo de la silla en la que estaba sentada la joven. Él la miró y sonrió. Si hubiera sabido que nos iban a tomar una foto, habría usado mi buen uniforme, comentó. Sus palabras lograron hacerla sonreír. Apartando la mirada de él, se enderezó según las instrucciones. Solo tomó un momento para tomar la foto y con eso fuera del camino, fueron libres de irse. Al menos así debería haber sido.
El sonido de una tos desagradable llamó su atención y todos se giraron para ver a Rita Skeeter pavoneándose hacia adelante. Una libreta y una pluma flotaban perezosamente detrás de ella, garabateando a pesar de que no se había dicho nada. Espera, pensó Naruto. Ella ha estado aquí todo el tiempo, lo que significa que probablemente estuvo anotando toda la interacción entre los adultos. Pensó para sí mismo. ¡Qué cuarteto más carismático!, dijo la mujer, parándose frente a ellos. Hola, soy Rita Skeeter, escribo para el Profeta, pero, por supuesto, lo sabes, ¿no? Esa tía a quien no conocemos, eres la noticia jugosa. Dijo, estrechando la mano de los cuatro uno a la vez. ¿Qué peculiaridades se esconden debajo de esas mejillas sonrosadas?, preguntó en voz alta, acercándose y acariciando suavemente la mejilla de Fleur. La mano de Naruto se disparó justo cuando la mujer iba a acariciarle la mejilla con un poco más de fuerza de la necesaria. Los ojos de Rita pasaron de la única competidora al hombre rubio que ahora tenía su muñeca apretada. ¿Qué misterio enmascaran esos músculos?, preguntó, dirigiéndose hacia Naruto. A Rita no parecía molestarle en absoluto que alguien le hubiera puesto la mano encima. Por el contrario, la pluma que flotaba detrás de ella siguió garabateando, documentando todo lo sucedido. Sonriéndole, Rita volvió a hablar. ¿Qué motiva a un campeón? Alejándose de él, se paró entre Ari y Cedric, les rodeó los hombros con los brazos y con una amplia sonrisa preguntó, ¿quién se siente con ganas de compartir? Como era de esperar, nadie habló. Naruto preferiría irse antes que hablar con la mujer, pero sabía que todos tendrían que realizar una entrevista. Miró fijamente a los demás campeones y sacudió la cabeza, ciertamente no sería él. Afortunadamente para todos los que no se llaman Harry Potter, Rita ya sabía exactamente con quién quería empezar. ¿Por qué no empezamos con los más jóvenes? Sin darle al cuarto año la oportunidad de declinar, lo agarró del brazo y se lo llevó. Naruto se rió una vez más, haciendo que Cedric y Fleur lo miraran fijamente. ¿Qué es?, preguntó Cedric. El rubio señaló hacia donde habían ido los dos. Eso es un armario de escobas. Él lo notó. Cedric miró y pareció visiblemente enfermo ante la insinuación que había hecho Naruto. Fleur hizo una mueca y sacudió la cabeza con disgusto. Esa era una imagen que podría haber pasado años sin visualizar. Ella dijo. Pasaron unos minutos antes de que Harry regresara a la sala de campeones luciendo muy disgustado. Rita, por su parte, parecía haber encontrado oro. Dirigiéndose hacia los tres restantes, aplaudió y miró a Fleur. Tu turno, querida. Dijo en un tono repugnantemente dulce. Naruto solo podía imaginar qué tipo de mentiras vería en el periódico al día siguiente. La mujer tenía fama de torcer las palabras y crear lo que ella llamaba historias jugosas que a menudo resultaban en desgracia para aquellos que tenían la mala suerte de aparecer en los titulares. Mirando hacia Harry que estaba saliendo, Naruto estaba seguro de que su nombre aparecería en los titulares del día siguiente. Después de todo, no había manera de que Rita dejara de hacer un espectáculo con un cuarto campeón. No creo que hayamos tenido la oportunidad de ser presentados adecuadamente. Cedric Diggory, Hufflepuff de sexto año. Dijo el estudiante de Hogwarts, presentándose cortésmente mientras extendía una mano. Naruto McGonagall, séptimo año. Él respondió cortésmente. Mucha gente se sorprendió al escuchar que la profesora McGonagall tenía un bisnieto, uno que ni siquiera asistió a Hogwarts. Además, espero que esto no suene raro, pero en realidad soy un fanático de tus habilidades en vuelo. Comentó. Capaz de captar la pregunta no formulada en la primera declaración del joven, Naruto miró a su bisabuela que todavía estaba hablando con Dumbledore y otros dos profesores. Sí, me movía mucho con mi mamá. La abuela intentó que me inscribiera en Hogwarts, pero quería asegurarme de que todo lo que hiciera fuera sin duda por mis propios méritos. No quería que nadie creyera que ella me ayudó en nada. Ella no lo haría, pero ya sabes cómo es la gente. Respondió a lo que Cedric solo pudo asentir. Además, gracias por las amables palabras. Añadió poco después, respondiendo al cumplido del estudiante más joven. No sabes a cuánta gente no le agrado en el circuito de duelo. Cedric asintió comprendiendo. Me lo puedo imaginar. Recuerdo haber visto tu partido contra Villan en la ronda de campeonato el año pasado. Parecía furioso después de que pudiste quitarle su varita. Por lo general, así es como son las cosas. Aunque tengo que admitir, y no quiero parecer vanidoso, me sorprende que no mucha gente me reconociera aquí. En realidad, es algo agradable. El hombre un poco más alto hizo una mueca y Naruto se dio cuenta. ¿Pasa algo?
Bueno, digamos que con la revelación de que estás relacionado con el líder de Gryffindor, así como tu selección como uno de los campeones de los Tres Magos, la gente comenzará a investigarte. Algunos que están al tanto de las noticias sobre duelos lo sabían. Todos ustedes ya, los que no lo hicieron, lo harán en los próximos días. Cedric respondió. Una vez terminado, una expresión de inquietud cruzó por su rostro. Parecía estar tratando de descubrir cómo decir lo que tenía en mente. Su boca se abría y cerraba repetidamente como si descartara la idea y lo intentara de nuevo. Lo que sea que estuviera pensando era seguramente algo que podría parecer grosero o extraño. El rubio no era ajeno a momentos como esos. Lo que sea que tengas en mente, siéntete libre de decirlo, Cedric. No soy alguien que se enoje fácilmente a menos que decidas insultar a mis amigos o familiares. Él respondió suavemente. ¿Como Fleur? Preguntó antes de que sus ojos se abrieran con arrepentimiento. Naruto se rió entre dientes ante la expresión del hombre pero asintió de todos modos. Como Fleur. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Será mejor que te apresures porque lo más probable es que el próximo en ir al armario de las escobas con Skeeter. Tragándose el disgusto que sentía, Cedric se aclaró la garganta. Bueno, se trata de ese hechizo de fuego que usaste. Nunca había oído hablar de él, así que envié una carta pidiéndole a mi familia que revisara nuestra biblioteca en busca de algo relacionado con él. Continúa, animó Naruto, sabiendo con certeza hacia dónde iba la conversación. Me dijeron que es un hechizo muy oscuro. Uno que es tan poderoso como Fiendfire. Así que lo que estoy tratando de preguntar es si es cierto que Durmstrang realmente enseña las artes oscuras. Terminó, susurrando la última parte en caso de que el director estuviera escuchando. Naruto se burló, aunque no del estudiante sino de las creencias que se le habían arraigado. La respuesta simple es no, no enseñan lo que se consideraría las artes oscuras. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones, Durmstrang enfatiza la importancia de la intención mágica. Por supuesto, hay algunos hechizos que están prohibidos, como los imperdonables, pero nosotros somos libres de aprender cualquier hechizo que queramos. Dio una conferencia. Algunos que son más volátiles necesitan ser supervisados por un profesor, pero se nos advierte de las consecuencias que se derivan del uso de ciertos hechizos. Entonces, aparte de esos tres, ¿cualquier hechizo es un juego limpio para tu escuela? Preguntó Cedric, ahora interesado. Él asintió. En su mayor parte, sí. ¿Mi hechizo te molestó, Cedric? Preguntó con curiosidad. El hombre parecía un poco avergonzado y sonrió nerviosamente. Tal vez un poco. Sobre todo después de que supe que era un hechizo oscuro. Comprensible. Sin embargo, recuerda lo que te dije sobre Durmstrang. Nos enfocamos en la intención. Ese hechizo fue modificado de su propósito original. Es por eso que Dumbledore no tuvo una reacción mucho peor al verlo. Pero aún sabía su original propósito y por esa razón me hizo detenerme. Si lo hubiera usado como debía, probablemente me expulsarían en el acto. Cedric iba a responder y pedir más información al respecto ya que su familia solo había dicho que estaba oscuro. Sin embargo, no se le dio la oportunidad ya que Fleur apareció con Rita pisándole los talones. Al igual que Harry, la cuarta parte de Bella parecía muy disgustada. Pasó junto a ellos enfadada y Madame Maxime la siguió de cerca, dándole al periodista una mirada mordaz mientras lo hacía. El estudiante de Hufflepuff fue el siguiente en ser llevado tal como lo había predicho el rubio. Ahora solo, tomó asiento y esperó pacientemente a que la mujer volviera a salir. La tendencia de campeones descontentos continuó minutos después, cuando Cedric salió con el ceño fruncido. Lo entiendo, ¿no te fue tan bien? Naruto preguntó realmente no lo sé. Apenas pude hablar. El Hufflepuff respondió sacudiendo la cabeza. Como último de los campeones, se levantó y siguió a la mujer. Decidido a responder con las respuestas más vagas si ella lo ponía de los nervios, entró en el pequeño armario de las escobas y bajó los pequeños escalones. Ahora el campeón final. Empecemos, querida. Rita dijo emocionada. Solo pudo suspirar y esperar a que le hicieran la primera pregunta. XXXX había pasado una semana desde que se extrajeron los nombres de la copa y hasta el momento todo iba bastante bien. Después de las entrevistas con Rita, que había conseguido hacer lo más insoportables posible, no había más noticias sobre el torneo a excepción de la fecha de la primera prueba. El 24 de noviembre se pondría a prueba su coraje y rapidez de pensamiento. Eso era todo con lo que tenían para trabajar, pero supuso que no sería una gran competencia si pudieran prepararse con anticipación.
Las clases también se habían reanudado, aunque fue un poco complicado encontrar algunas habitaciones. Dado que Hogwarts impartía algunas de las clases en las que estaba matriculado en Durmstrang, tenía la opción de asistir a ellas con los estudiantes de Hogwarts si así lo deseaba. Esa fue una oportunidad que aprovechó, específicamente los encantos. Aquí era el mismo curso con un nombre diferente, pero la razón por la que lo tomó fue porque el profesor de encantos se le había acercado personalmente. Según su abuela, el truco que hizo el 30 de octubre había llamado la atención del profesor de encantos. Eso había sido una coincidencia ya que Naruto también lo reconoció. El hombre también era un ex campeón en el circuito de duelo y la oportunidad de aprender de él era algo que no podía ignorar. El resto de sus clases las tomó con los profesores que lo habían acompañado en aulas no utilizadas dentro del castillo. Como campeón, tenía ciertas libertades, pero sabía que ni Karkaroff ni su abuela aceptarían que él decidiera saltarse. Cuando se avecinaba un torneo tan grande y mortal, cualquier conocimiento te ayudaría. Actualmente, estaba sentado en medio de una clase conjunta de encantamientos de Ravenclaw y Hufflepuff, escuchando al profesor sermonearlos sobre el uso del encantamiento impermeabilizante. Fue un poco difícil mantener el ritmo por un tiempo ya que su libro de texto no era el mismo que usaban, pero no fue gran cosa. Aunque se consideraba un amuleto de séptimo año, ya lo había dominado al final de su tercer año. «Profesor», dijo una de las Ravenclaw mientras levantaba la mano. «¿Sí?», preguntó. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Naruto antes de volver a mirar al profesor que no se había perdido el movimiento. ¿Aprenderemos el hechizo de fuego azul que vimos durante la fiesta antes de que comenzara el torneo? Escuché que se considera un hechizo, pero ningún libro en la biblioteca muestra cómo hacerlo. Los ojos de Flitwick miraron a Naruto, esperando que al joven no le molestaran las miradas que los estudiantes de su clase le lanzaban continuamente. «No, me temo que no», él dijo. El hechizo que utilizó el señor McGonagall es considerado un hechizo oscuro por el ministerio. Él reveló. La mayoría de los estudiantes que aún no habían sido informados por la generación anterior de magos levantaron las cejas con sorpresa y algunos incluso lo miraron con un poco de cautela y desconfianza. ¿Cómo se llama?, preguntó un Hufflepuff. Flitwick suspiró, sabiendo que no lo dejarían pasar hasta estar satisfechos. Como era el estilo de Ravenclaw, supuso. El hechizo que todos vieron es un hechizo oscuro conocido como Protego Diabólica. Explicó en su habitual tono de enseñanza. No les mostraré los movimientos de la varita porque podría causarme serios problemas con el ministerio, pero sepan que no es algo que les enseñarán en la escuela. Otra mano se levantó. Víctor Krum pudo atravesarlo sin ser quemado por el fuego. Entonces, ¿por qué se considera un hechizo oscuro? Una gran pregunta. Quita 5 puntos para Ravenclaw. Premió antes de continuar. El hechizo que usó el señor McGonagall había sido muy modificado. Se realizó magistralmente con una intención diferente, así como con movimientos de varita ligeramente diferentes para que se comportara de la manera en que lo hizo. Es por eso que parecía que estaba dirigiendo música cuando el anillo estaba iluminado. Muchos de los estudiantes comenzaron a anotar lo que se decía. A pesar de que no era probable que apareciera en ningún tipo de examen, estaban interesados en el hechizo y en cómo funcionaba. La clasificación oscura también tenía cierto tabú que hacía que la gente quisiera saber más. En cuanto a por qué se considera oscuro, ese hechizo fue utilizado por Geyer Grindelwald en la cima de su poder. Casi como una firma, por así decirlo, ese hechizo fue diseñado para proteger a sus seguidores y reducir a cenizas a cualquiera que no estuviera con él. Su volatilidad es comparable a Fiendfire, por lo que no se enseña y se ha clasificado como un hechizo oscuro. La clase se quedó en silencio ante la explicación. De repente, todos supieron exactamente por qué el ministerio la clasificaría como magia oscura. Eso creó una nueva pregunta en la mente de todos. Si no se enseñaba, ¿cómo lo aprendería? Bueno, por mucho que me encantaría continuar, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Tu tarea para esta noche será una página simple que detalla qué tipo de situación tendría el mago cotidiano para el hechizo Impervious. Él instruyó. Sus ojos encontraron a Naruto y se aclaró la garganta. Señor McGonagall, un momento de su tiempo. Solicitó. Cerrando su libro, permaneció en su asiento y esperó a que el anciano mago hablara. Una vez que el último estudiante salió, la puerta se cerró sola con un hechizo de bloqueo que la mantuvo cerrada. ¿Se trata del hechizo?, preguntó Naruto con curiosidad. Flitwick negó con la cabeza. En parte, es la razón por la que quería comunicarme con usted.
Como profesora de encantos, siempre estoy atenta a los talentos artísticos de mi casa. Creo en cultivar ese talento para ayudarlos a alcanzar nuevas alturas. Él empezó. Ver a alguien tan joven como tú usando un hechizo como protego diabólica con tanta facilidad demuestra el talento que posees. Me siento honrado de que piense tan bien de mí, señor. Respondió respetuosamente. El medio duende rechazó su agradecimiento de manera indiferente. No es más que la verdad, sin embargo, a pesar de tu talento con los encantos, es tu talento en el círculo de duelo lo que me interesa. Si mal no recuerdo, eres el participante más joven en ganar títulos consecutivos en una liga de adultos. Añadió con cierto respeto en su tono. El rubio asintió. Eso me han dicho. Lo has hecho tú mismo varias veces. Él repitió. 5 campeonatos consecutivos de la Liga Europea y 2 veces campeón del mundo de duelo. Siempre quise verte competir pero lamentablemente terminaste antes de mi tiempo. Flitwick sonrió agradecido por las palabras del duelista más joven. No era alguien que se jactara de sus logros en el campo, incluso si tenía una vitrina de trofeos llena. Todavía se sentía bien que la generación más joven supiera de él y claramente hicieran sus deberes. Durante un tiempo consideré probar suerte en el duelo de nuevo, pero ya no soy lo que solía ser. Sin embargo, sigo al día con el circuito y eres alguien a quien le he echado el ojo desde hace un tiempo. Antes de que Naruto pudiera pedirle más detalles, continuó. Hablé con tu abuela para hacerte una propuesta y ella aceptó, lo único que quedaba era hablar contigo en persona. ¿Una proposición? Flitwick bajó la cabeza. Sí. Ya te estás haciendo un nombre entre los duelistas de élite del mundo, algunos de mis colegas te han mencionado. En cierto modo, veo mucho de mí en ti. Tu estilo de duelo es una mezcla de muchos diferentes duelistas a lo largo de los años y me gustaría solicitar un partido amistoso si no te opones. Naruto tuvo que evitar burlarse. ¿Oponerse a un duelo con un duelista de renombre mundial? Tendría que ser estúpido. Su varita estuvo en su mano en un abrir y cerrar de ojos, haciendo que el profesor sonriera alegremente. El hombre agitó su propia varita y todos los escritorios fueron trasladados a un lado del salón de clases. Otro giro y el tamaño de la habitación se amplió considerablemente. Los pisos se volvieron de mármol negro lo suficientemente claro como para que sus reflejos se vieran fácilmente a través de ellos. Flitwick se dirigió hacia un extremo de la habitación y Naruto hacia el otro. Había hecho esto muchas veces para conocer los procedimientos. El pequeño mago mantuvo su varita cerca de su pierna y habló. Permítame explicarle las reglas, señor McGonagall. Él empezó. Naruto es un buen profesor. El experimentado duelista asintió. Muy bien, te brindaré la misma cortesía. Se sorprendió cuando Naruto sacudió la cabeza y le devolvió la mirada con una mirada seria. Aprecio el gesto pero me abstendré de hacerlo, al menos hasta que gane el campeonato mundial de duelo. Si me referiré a ti por tu nombre, será una vez que realmente puedas verme como un igual en el deporte. Si el profesor no había respetado al joven ya, ciertamente lo hacía ahora. Flitwick pudo ver el deseo de ganar y mejorar en los ojos del joven. Mirando más profundamente, analizó la postura y la ubicación de la varita del rubio y no pudo encontrar fallas importantes. Hubo algunos puntos que podrían necesitar refinamiento, pero era lo más cercano a la perfección posible. Ya veo, entonces permítanos hablar un poco más después del combate. Según las regulaciones de duelo, solo se permiten medios mágicos durante el combate. No se permiten imperdonables ni ninguno de los hechizos que han sido prohibidos por la comisión de duelo. Le informó. Naruto asintió. Flitwick se llevó su propia varita a la cara y miró fijamente al mago más joven frente a él. Los dos competidores se inclinaron por respeto. Esperando un momento, los dos se quedaron quietos, esperando que el otro diera el primer paso. Al final, fue Naruto quien actuó primero. Su mano derecha salió disparada a una velocidad increíble y un hechizo azul claro fue expulsado de su varita. Expertamente, Flitwick desvió el hechizo hacia un lado y contraatacó con una cadena propia. Naruto podía reconocer aturdidores, seguidos de maleficios explosivos e incluso algunos maleficios de bajo nivel. Aunque eran hechizos relativamente inofensivos, la velocidad a la que llegaron hacia él lo tomó por sorpresa. Su varita se movió de izquierda a derecha, arrojando a un lado los hechizos dirigidos a él solo para que 3 más siguieran su ejemplo. En lugar de desviarse, saltó a un lado y tomó represalias con un hechizo contundente. Si bien no es exactamente ilegal, algunos partidos desaprobaron el uso de porras, pero a Flitwick no parecía molestarle.
El pequeño profesor le respondió, obligando una vez más a Naruto a hacerse a un lado para evitar el hechizo. Expelliarmus. Ambos hombres gritaron al mismo tiempo. Dos rayos de luz rojos chocaron entre sí con una esfera blanca creada en el centro. Naruto apretó los dientes con ligera frustración porque no pudo lograr que el centro se moviera hacia su oponente. Dijo que ya no era lo que solía ser. Pensó Naruto con ligera incredulidad. Añadiendo un poco más de poder, pudo ganar algo de tracción y girar la marea en su dirección solo para tener que liberar el hechizo y hacerse a un lado un momento después. Uno de los escritorios había sido arrojado en su dirección mientras estaba ocupado tratando de dominar al hombre. Si no hubiera experimentado cosas como esta con elementos transfigurados, probablemente lo habría atrapado. Agitando su mano izquierda en el aire, el escritorio se hizo a un lado sin causar daño y se estrelló contra una de las paredes. Flitwick fue implacable y ya había lanzado su siguiente cadena de hechizos. Naruto no era ajeno a los oponentes de fuego rápido, pero Flitwick estaba en otro nivel. Lo has hecho bien hasta este punto, joven. El profesor lo felicitó, rechazando un hechizo y esquivando uno que se aproximaba. Naruto no respondió, en lugar de eso, miró rápidamente alrededor de la habitación y apuntó su varita a uno de los escritorios detrás del hombre. Acción. Escritorio. Susurró para sí mismo. El escritorio hizo lo que él quería y voló hacia el hombre desde atrás. Sin embargo, no había terminado. La cabeza de Flitwick giró rápidamente y su varita apuntó al proyectil. Usando ese poco de tiempo que había ganado, envió una maldición explosiva hacia los escritorios restantes en la habitación. Se rompieron en pedazos, algunos afilados y otros contundentes. Sin un encantamiento, agitó su varita hacia su oponente y los escombros recién creados comenzaron a flotar en el aire antes de dispararse hacia él. Otro movimiento de su varita hizo que se dividieran en múltiples grupos, rodeándolo por todos lados. Sonriendo triunfalmente, terminó el ataque y les disparó de inmediato. Naruto sintió que su respeto por el hombre aumentaba en respuesta a la reacción del hombre al ataque. Su rostro permaneció tan tranquilo y sereno como podía ser. Algunos de sus oponentes generalmente entraban en pánico o parecían cegados a todo excepto a lo que tenían frente a ellos. Sin embargo, Flitwick parecía tener pleno control de sí mismo. El hombre agitó su varita en un patrón rápido que no pudo discernir y observó como un escudo dorado translúcido detenía el ataque en su lugar. La mayor parte de los escombros fueron destruidos al contacto, pero algunos trozos permanecieron flotando. El escudo cayó y las armas que controlaba fueron arrojadas en su dirección. Pensando rápidamente, giró su varita con un movimiento rápido, luego movió su varita como si dibujara un círculo en el aire. Los trozos de madera volaron y se convirtieron en gotas de agua a medida que pasaban. La cantidad de niebla que se formó lo cegó momentáneamente de lo que tenía enfrente, pero años de entrenamiento lo habían preparado para tal evento. Solo hay una cosa que hará cuando crea que no puedo ver. Él pensó. Apuntando su varita hacia el escritorio del profesor, silenciosamente la convocó hacia él. El sonido del escritorio explotando había demostrado que su corazonada era correcta, pero todavía no estaba fuera de peligro metafórico. Estaba empapado y aunque ahora podía ver claramente, Flitwick no le estaba dando la oportunidad de recuperar sus sentidos por completo. Lo estaban rechazando, Naruto lo sabía, pero eso no significaba que cedería. Por la pequeña escaramuza que habían tenido, sabía que había una gran brecha entre ellos. Se enfrentaba a un oponente de clase mundial y, por primera vez, la idea de perder un partido entró en su mente. Frunciendo el ceño y dejando de lado algunos hechizos vinculados más, calculó mentalmente cada movimiento potencial que podía hacer. Su defensa era sólida y su catálogo de hechizos era mayor que el suyo, pero eso no significaba que fuera invencible. Todo lo que necesitaría era una instancia en la que pudiera tomarlo desprevenido y poder terminar con esto. Sus pensamientos volvieron a la Copa Mundial de Quidditch y al posterior ataque que había ocurrido y sonrió. Tenía justo lo que necesitaba. Esperando un momento para atacar, se agachó bajo un hechizo de desarme y apartó el hechizo de tropiezo antes de hacer su movimiento. Invocando silenciosamente la camisa sobre el cuerpo del hombre, se animó mentalmente cuando vio que la concentración del hombre se rompía para mirarse a sí mismo. Esa era su oportunidad. Lanzando un hechizo desarmador, observó en shock cómo el hombre reaccionaba justo cuando el rayo de luz estaba a unos centímetros de su rostro. Cuando iba a intentar quitarle el equilibrio convocando sus zapatos, sintió que el viento abandonaba su cuerpo cuando 3 escritorios chocaron contra él. Uno por detrás y 2 por los lados.
Un rayo rojo golpeó y su varita voló hacia las manos del profesor que se acercaba a él con una expresión muy emocionada en su rostro. «Naruto, ¿estás bien?», preguntó, desterrando los escritorios y usando un hechizo de secado sobre el joven. El rubio asintió y se levantó. Al ver que le ofrecían su varita, la tomó y la guardó. Suspirando decepcionado, todavía se inclinó ante el hombre como era tradición. Flitwick le devolvió la reverencia pero mantuvo la expresión feliz en su rostro. «No te sientas decepcionado, Naruto, debo decir que definitivamente me sorprendiste con tus ideas. El talento que tienes es increíble». «Gracias, profesor, aunque mentiría si dijera que no esperaba que esa última estrategia me ganara el partido», respondió antes de fruncir el ceño. «Aunque pensé que había destruido todos los escritorios». El medio duende asintió y volvió a su modo de enseñanza cuando habló. «Lo hiciste, sin embargo, la razón por la que perdiste el partido fue porque no te concentraste lo suficiente en los tipos de hechizos que se usaban». Ante el ceño confundido de Naruto, continuó. «Vinculé un hechizo de reparación dentro de un hechizo de desarmado, porque parecían muy similares en color. Sería fácil ignorarlo y pensar en él como un solo hechizo. Además, algo que sería beneficioso para ti sería no creer en cada hechizo. Enviado sería ofensivo. Desviaste los hechizos directamente hacia los escritorios y no te diste cuenta de que habían sido arreglados. A partir de ahí, fue simple crear una distracción haciéndote creer que jugaba en tu mano al atacar deliberadamente el escritorio que enviaste. En ese momento, ya había preparado los escritorios y tuve que esperar un momento en el que creíste que el partido era tuyo». Una mirada de comprensión cayó sobre Naruto de repente. «Cuando traté de atraerte hacia mí», dijo en voz alta. «Correcto. Un movimiento brillante, pero no fuiste el primero en haberlo intentado. Honestamente puedo decir que eres probablemente el joven duelista más talentoso de tu generación. Si lo deseas, estaría más que dispuesto a ayudarte. Llevarte al siguiente nivel en duelo. Tu potencial es ilimitado y me gustaría ver hasta dónde puedes llegar». Naruto tuvo que evitar que se le cayera la mandíbula ante la oferta. Uno de los mejores duelistas del mundo se ofrecía a entrenarlo solo porque quería verlo llegar lejos. «Sería un honor, profesor. Acepto humildemente su oferta». El hombre extendió su mano derecha y Naruto la tomó y la sacudió con firmeza. «Excelente. Si te parece bien, elaboraré un régimen de entrenamiento y nos reuniremos aquí cada 2 días alrededor de las 6 de la tarde para entrenar. Por supuesto, eso cambiará cuando se realicen las tareas, pero aparte de eso, ese será el cronograma», informó. El rubio asintió y guardó su varita. «Eso funciona bien, gracias de nuevo. Supongo que te veré en 2 días. Me aseguraré de que no te arrepientas de la oferta». Flitwick sonrió ante la determinación y se dedicó a reparar los daños en su salón de clases mientras su nuevo alumno se marchaba. Volviendo a colocar los escritorios en su lugar y reparando todos los vidrios que se habían roto, regresó a su escritorio y tomó asiento. 2 minutos más tarde, el jefe de la casa Gryffindor llamó a la puerta y entró. «Filio». Ella saludó. «Minerva. Supongo que administraste tu prueba», preguntó retóricamente. «Estarías en lo cierto. Tienes un gran nieto, Minerva. Definitivamente puedo ver cómo llegó a su posición tan joven». Él felicitó. McGonagall dejó que una sonrisa orgullosa adornara su rostro. Por más dura que ella a veces fuera con él, especialmente cuando era niño, había demostrado ser un joven extraordinario. Era una lástima que Hogwarts no lo tuviera, pero a ella no le importaba mucho, él estaba enorgulleciendo el nombre de su familia. Escuchar los elogios de un hombre cuyas habilidades tanto en hechizos como en duelo eran respetadas globalmente solo hizo que el orgullo por el joven aumentara aún más. ¿Hiciste la oferta? Otro asentimiento. Lo hice y él aceptó. Si aprende rápido, estoy seguro de que será campeón mundial incluso antes de que termine de desarrollarse físicamente. ¿Realmente?, preguntó con un poco de sorpresa. Absolutamente. Confío en decir que en realidad está mucho más avanzado que yo a su edad. No sería exagerado decir que está más lejos que Doloth a su edad tampoco. Ese chico llegará lejos, Minerva, te lo garantizo. XXXX al día siguiente, después del almuerzo, Naruto se encontró vagando por los pasillos de Hogwarts. No tenía clases ese día excepto runas, pero de eso se habían ocupado temprano en la mañana. Su abuela lo había animado a echar un vistazo al castillo y aprender a recorrerlo. No sería demasiado difícil, pero esas escaleras móviles realmente ponían a prueba su paciencia a veces.
caminando por uno de los grandes pasillos, se detuvo cuando vio la forma familiar de Fleur caminando por otro pasillo adyacente al que él estaba caminando. Ella giró la cabeza y lo miró. Ella les dijo algo a sus amigos y caminó en su dirección. Naruto saludó alegremente abriendo los brazos. Sabiendo lo que ella quería, dio un paso adelante y la rodeó con sus brazos. Fleur. ¿Qué estás pasando? Preguntó con curiosidad. No mucho, solo explorar, pero ahora que te encontré tengo una idea diferente. Sus cejas se alzaron ante su elección de palabras, pero un golpe en sus brazos lo sacó de esos pensamientos. Poniendo los ojos en blanco ante su predecible línea de pensamiento, sacudió la cabeza. No hemos podido hablar, ¿qué es eso que escuché acerca de que eres un duelista increíble? Preguntó con tono expectante. Mirando a su alrededor, vio la puerta de un salón de clases y se asomó al interior para asegurarse de que estuviera vacía. Al ver que así era, mantuvo la puerta abierta para ella. Fleur entró y tomó asiento en uno de los escritorios, cruzando los brazos frente a ella. Parece que tenemos mucho que ponernos al día, ¿no? Preguntó con una sonrisa nerviosa. Sabía que ella se enfadaría un poco por el hecho de que no le informó de algo tan importante como su carrera de duelo. Como ella tampoco tenía clases, él tomó asiento en el lugar junto a ella y comenzó a contarle sobre sus duelos y cómo había llegado tan lejos. Para su deleite, ella escuchó cada palabra y lo miró fijamente a los ojos mientras hablaba, dejando claro que estaba escuchando. De vez en cuando ella intervenía con un comentario o pregunta sobre sus batallas y le pedía algunos consejos sobre algunos hechizos que le gustaría aprender. Le tomó alrededor de una hora terminar de contar todo y la calidez que sintió cuando ella le sonrió y le dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Usted ha estado ocupado. Ella comentó. Espero que de ahora en adelante me digas cuando suceda algo importante en tu vida, Naruto. Te he contado todos los eventos importantes de mi vida, ya sea en persona o en cartas, ya sabes, aquellos a los que nunca respondiste. Naruto hizo una mueca ante el recordatorio, había sido un tonto al dejar morir sus conversaciones. Al crecer con su atractivo, sabía que no era muy querida. La mayoría de las chicas se metían con ella y la llamaban todo tipo de nombres desagradables y los chicos no eran de mucha utilidad ya que no podían comportarse con ella. La culpa se mostró en su rostro, pero una mano que se extendió y tocó su brazo le impidió dejar que lo alcanzara nuevamente. Te dije que estás perdonado. Solo espero que no me dejes sola así otra vez y puedas compartir tus experiencias conmigo. Dijo suavemente. Él se quedó callado y miró su mano, específicamente, donde ella estaba agarrando. Su brazo estaba cubierto por la manga larga marrón que tenía que usar, pero la ubicación de su mano le recordó lo que tenía debajo de la camisa. Mirándola a los ojos, tomó una decisión. No lo haré, Fleur, y sí, compartiré mis experiencias contigo. De hecho, hay una que nadie más que Víctor conoce realmente. Si no fuera porque eres tan especial para mí, probablemente no lo haría. Incluso piensa en mostrártelos. Dijo sinceramente mientras se levantaba. Fleur sintió que el calor subía a sus mejillas ante su elección de palabras, pero se obligó a calmarlo. Parecía tener algo importante que decir, ella podría contemplar lo que quiso decir más tarde con las chicas. El calor era difícil de calmar ya que, para su confusión y deleite secreto, él se paró frente a ella y se quitó la manga larga del cuerpo. Se quitó otra manga larga, aunque esta era de tela fina, hasta que vio a qué se refería. El shock la recorrió y sus ojos permanecieron pegados a un punto en la parte superior de su pecho. Ella, por supuesto, notó las vendas en sus brazos, pero antes de que pudiera preguntar por ellas, él comenzó a deshacerlas. Las vendas cayeron en un patrón circular al suelo, dejando la parte superior de su cuerpo completamente desnuda. ¡Oh Dios!, ella susurró tanto con intriga como con un ligero horror ante las implicaciones. ¿Qué te hiciste a ti mismo? Naruto se acercó a ella y mantuvo su espalda contra la puerta para que la luz de la ventana pudiera iluminarlo. Su mano se levantó y tocó la parte interna de sus brazos y su pecho. Naruto se estremeció por el contacto pero no emitió ningún sonido. Quería que ella viera que hablaba en serio lo que decía y que respondería cualquier pregunta que tuviera. Aún sentada frente a él, Fleur levantó la vista con los ojos muy abiertos y abrió la boca para hablar. Lamentablemente para ellos, la puerta principal se abrió en ese momento, revelando a un trío de sus compañeros de clase. Las manos se llevaron las manos a la boca al verlo. Mirando por encima del hombro, Naruto se dio cuenta de cómo debía verse desde su posición.
Fleur tenía las manos sobre su cuerpo, la boca abierta y estaba en una posición bastante baja. No es, comenzó. Perdón por interrumpir. Gritaron y cerraron la puerta. Naruto miró la forma mortificada de Fleur cuyo rostro estaba más rojo que los colores de Gryffindor. Se cubrió la cara con las manos y suspiró, sabiendo que le resultaría difícil explicar la escena. Tal vez deberíamos hacer esto en otro lugar en otro momento. Él dijo. Fleur asintió y ayudó a recoger sus vendas. Lo haremos. Tengo muchas preguntas, dijo. Pensé que podrías. Intentaré responderlas lo mejor que pueda. Pero para que quede claro, ¿estamos bien? Preguntó. Fleur miró su cuerpo una vez más y suspiró pero asintió, entregándole una de sus camisetas. Sí, pero creo que eres uno de los hombres más descuidados que he conocido. Alégrate de que mi madre no estuviera aquí para ver esto. Me imagino que ella tendría palabras selectas para ti. Naruto se rió nerviosamente, sabiendo cómo reaccionaría Apolline. Ella siempre lo había tratado como parte de su familia y si sabía que había hecho algo tan estúpido como esto, bueno, estaba seguro de que recibiría un bocado de francés. Volviendo a ponerse el resto de su uniforme, la siguió hasta la puerta. Estaba muy agradecido de que solo hubieran sido sus compañeros de clase, si hubiera sido un profesor o su abuela, estaba seguro de que se habrían centrado en él. XXXX a la mañana siguiente, cuando cruzó las puertas del gran salón para desayunar, todas las miradas se volvieron hacia él. Algunos ojos se dirigieron a Fleur, que estaba mirando un periódico en sus manos con una mirada enojada. Tomando asiento al lado de Víctor, el hombre colocó un periódico frente a él. Lee esto. Él ordenó. Al mirar el periódico, su sangre comenzó a hervir cuando leyó el titular. El campeón de Durmstrang atrapado por Bella de Beauxbaton. Por Rita Skeeter. Ni siquiera lo había leído todavía y ya sabía que el artículo estaría lleno de mentiras. Alguien va a morir por este Víctor.